Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a meditar en la tentación que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo y qué nos enseña la palabra acerca de ese acontecimiento. Amén, hermano. Mateo, capítulo 4, versículo 1, lo vamos a leer. Gloria al Señor. Lo vamos a leer hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues como siempre oramos para que el Señor nos dé una palabra, ¿verdad?, para compartir. Y nos habló aquí en este pasaje que le hemos titulado El propósito de la tentación. Le hemos titulado así el tema. ¿Cuál es el propósito de ser tentado? Mira que nosotros también nos toca vivir muchas veces, ¿cierto?, esas tentaciones, de muchas formas, de muchas maneras, como también el mismo Señor Jesucristo tuvo que vivir estas tentaciones. O podríamos llamarle también prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Mire, cuando un alfarero, y esto también la Biblia habla del alfarero y la vasija que él hace, el alfarero la prueba para ver si es resistente o no es resistente. ¿Cómo la prueba? Ahí mayormente la pone en el fuego, en un horno de fuego, muy, muy caliente ese horno de fuego. O sea, hay una temperatura muy alta donde tiene que ser puesta esta vasija. Amén. Entonces, si la vasija resiste el fuego, ella va a salir realmente buena para ser usada. Porque el fuego, como es barro, de lo que está hecho la vasija, ¿cierto?, muchas veces se rompe, ¿cierto?, o se abre, se le hace se cuartea, o sea, se le hacen unas grietas a la vasija y pues ya no sirve muchas veces. A veces les sanan esas grietas porque no son muy grandes y las pueden usar, las pintan y las usan, pero en otras ocasiones son tan grandes las grietas
que quedan débiles estas vasijas, ¿cierto? Y la Biblia también habla del fuego, que toda obra nuestra será pasada por el fuego. Mira, y aquí vemos a Jesús viviendo también esa experiencia. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. O sea, suena como que, ajá, hombre, ¿y esto qué? ¿Cómo que me meten al desierto para probarme en el desierto? La palabra tentación también se le puede llamar prueba. En realidad los originales que están escritos en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, muchas veces un significado del original traducido al nuestro, a veces hay unos pequeños, ¿qué les digo? Inconvenientes para nosotros los lectores, porque tenemos conceptos muchas veces no muy claros de la palabra tentación, ¿cierto? Pensamos que la palabra tentación tiene que ver con algo muy duro, difícil, tentado. Si Dios no tienta a nadie, la Biblia dice que Él no tienta a nadie, ¿cómo que el Espíritu lo llevó para que lo tienten y no sé qué? O sea, crea una confusión. Pero ya les estoy explicando de qué se trata el punto cuando les hablo de la vasija que es puesta en el fuego para ver si es resistente realmente, ¿sí? O como cuando uno va a una empresa para trabajar. Yo no sé si a usted le ha pasado que le ponen 1 mes o 2 de prueba, ¿cierto? Dicen, bueno, estos 2 meses son de prueba, se los vamos a pagar, pero no es que usted ya es empleado de la empresa. Todavía no es empleado. A veces no te hacen ni firmar ni nada. Simplemente empiezas a trabajar como una etapa ¿de qué? De prueba. Entonces, cuando dice esto, obviamente estaban llevando a Jesús, ¿cierto? Porque ya Él iba a empezar su ministerio. O sea, todavía no había empezado su ministerio aquí. Iba recién a empezar su ministerio. Entonces, Él tenía que pasar primero la prueba, ¿cierto? El obstáculo. Eso era como que la parte final de toda su etapa. Después de eso, Él empezaría su ministerio glorioso. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, hermano? La prueba más dura es como que la última. Después de esa, estamos listos para el ministerio. Amén. Entonces, cuando viene esa etapa dura, esa tentación fuerte, es porque ya estamos a punto de empezar un ministerio poderoso en Dios. Entonces, ¿cuál es la primera tentación que podemos ver aquí? Porque hay 3 formas en las que el enemigo puede tentar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. La primera vemos que Él le dice: haz que esos panes haz que esas piedras se conviertan en pan, pero ese no es exactamente el punto importante, sino que Él quería que Jesús autodependiera de sí mismo. En realidad no que dependiera de sí, sino de Satanás. O sea, lo mismo que le hizo a Adán y a Eva, se lo quería hacer a Jesús. Era el mismo plan. ¿Por qué? Porque cuando Él va y pone ideas, pensamientos, estrategias en la cabeza de Adán, es para que él desobedezca a Dios. No haga la voluntad de Dios, sino la voluntad de sí mismo, que en realidad no era la voluntad de sí mismo, sino la voluntad de Satanás. Es cuando alguien viene y te dice: oye, pero no te lo dice de frente así. Mira, haz lo que yo te voy a decir. No te lo dice. Sino te dice: pero yo vi que tal persona hizo tal cosa y le fue bien. O sea, está diciéndote sutilmente que hagas lo que él piensa. ¿Verdad o no? Está diciéndote sutilmente: haz lo que yo pienso.
¿Por qué? Porque te está diciendo, yo he visto que una persona lo hizo y le fue bien. Haz tú también lo mismo. Pero Él está queriendo que tú hagas su voluntad. Lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que a Él le parece bien. Te quieren manejar, te quieren manipular. ¿Sí? Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Lo que dice la palabra. Porque el diablo va y le dice eso a Jesús. ¿Y Jesús qué le responde? Escrito está. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Yo no voy a hacer lo que yo pienso. Yo no voy a hacer lo que tú piensas. Yo voy a hacer lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién es más sabio que Dios? Nadie. Nadie es más sabio que Dios. Si yo le obedezco a otra persona, por más sabia, por más inteligente, por más que haya estudiado, por más que sea un genio en este mundo, si yo le obedezco a él, estoy dejando de lado a Dios, ¿cierto? A menos que él esté haciendo lo que dice la Biblia, para yo poder hacer lo que él dice. A menos que él lo esté haciendo, que yo mismo investigue, que yo mismo al investigar la palabra llegue yo a la conclusión de que esa persona que me está dando un consejo me lo está dando conforme a la palabra. Entonces él está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo la voluntad suya. Está muy bien eso. Entonces yo puedo seguir ese consejo, pero tampoco es que voy a confiar en él. No es que siempre le voy a creer a él, sino que cada vez que él me dé un consejo, yo voy a ver si está conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú y yo nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones, terminamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Te pongo un ejemplo aquí. Había alguien que hacía rato que no conseguía trabajo. O sea, él cuando se convierte a Cristo, él deja toda la vida pasada, la vida de mundo. Él en la vida de mundo se había dedicado a trabajar en trabajos ilícitos, trabajos o negocios o, ¿cierto?, que van en contra de la palabra. Entonces, cuando él se convierte a Cristo, los deja. Obviamente ve en la palabra que la palabra pues dice no hagas nada de esas cosas porque eso es ilícito delante de Dios. No es justo, no es bueno, no es correcto, va en contra de la palabra. O sea, antes de conocer a Cristo, él estaba haciendo su voluntad o estaba haciendo lo que el enemigo de pronto por ahí le había metido en la cabeza. Pero cuando viene a Cristo, él decide hacer lo que dice la palabra. Pero pasa que entra en una etapa de escasez. Él antes de conocer a Cristo, pues tenía negocios, tenía dinero, tenía esto, tenía el otro, pero él sufre un accidente y él le dice al Señor, en oración, porque él tenía familia cristiana y él de niño había conocido la palabra. Entonces, en ese momento difícil de la vida, él le dice al Señor, Señor, sáname, levántame. Quiero ser normal como antes. Y si tú lo haces, Señor, yo te voy a seguir. Entonces, el Señor lo sana, lo levanta de la cama y todo, y él empieza a ir a la iglesia, y ya estaba caminando en la iglesia, dejó toda la vida del mundo, pero empezó a tener problemas de escasez de dinero. Y como a él le gustaba la vida, pues, con ese dinero que ganaba, pues, carro, viaje, comida en restaurante, una vida bien, pues, de mundo, ¿cierto? Ahí con todos los placeres y deleites, pero con un dinero mal venido. Y ahora que estaba en Cristo y había dejado todo eso, pues ya no tenía dinero, tenía que trabajar como cualquier persona en un trabajo pues normal, ¿cierto? Y el ingreso era mínimo y esto y el otro, y él estaba incómodo. Entonces viene alguien de los compañeros en los que él había andado antes y le dicen, mira, necesitamos un hombre para que nos ayude, que vamos a hacer un negocio.
y pues tú tienes la experiencia, el conocimiento y queremos que nos ayudes y te va a tocar tanto a ti. Era una plata que pues él en ese momento dijo, yo la necesito, ¿cierto? Entonces tenía que tomar una decisión en hacer la voluntad de Dios o volverse atrás. Miren, aquí Jesús estaba viviendo algo parecido. Él tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque él venía de 4 días de ayuno. O sea, él estaba con hambre, cansado, en un desierto, sin alimento y sin nada de nada. Entonces el enemigo le dice en ese momento, haz esto, haz lo otro. Pero Jesús inmediatamente ni lo pensó, ni lo meditó, ni dijo, ven mañana para darte la respuesta. Él no dijo nada de eso. Inmediatamente le respondió, escrito está. ¿Sí? ¿Qué nos enseña eso? Les puse el ejemplo de aquel muchacho que vino el compañero de la vida pasada como si fuera el mismo enemigo a tentarlo para que se vuelva al mundo. ¿Qué tenía que responderle él si estaba firme en el Señor? No, yo no voy a ir contigo a ningún lado. No, pero mire, estás pasando necesidad, ya no tienes la economía de antes, tuviste que vender el carro, vivías en una casa bien bacana, ahora tienes una casita por ahí, ya estás trabajando con un sueldo mínimo, ya no vistes como antes, ya no comes como antes, ya no sales a la fiesta, ya no sales a pasear, ya no sales a divertirte. Ahora más bien estás como que para atrás en vez de ir para adelante, o sea, tu economía está mala y todo eso. En ese momento, el que no tiene la capacidad para discernir qué es lo que debe hacer, de pronto puede terminar cediendo. Amén. Puede terminar cediendo. Ahora, ¿qué es lo que busca el enemigo? Porque la Biblia dice que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Sacarte de la cobertura divina. Sacarte. Mira, ¿dónde estaba Adán cuando el enemigo vino a tentarlo? ¿Dónde estaba Adán? En el huerto de Edén, bajo la cobertura divina. Amén, hermano. O sea, ahí estaba protegido por Dios. Estaba bendecido, estaba bien. Adán, donde estaba muy bien. Estaba muy bien. Oye, hermano, les cuento algo. Cuando me tocó vivir la experiencia de venir a Cristo, pues antes de conocer a Cristo, mi vida también era como que, entre comillas, cómoda, porque también yo ganaba dinero aquí, allá, y hacía esto y hacía el otro. Estaba viviendo una vida soltero y alquilaba un cuarto y ahí vivía y me la pasaba bebiendo y paseando, fiestando y lo que se me presentaba, ¿cierto? Y cuando vengo a Cristo, lo que empiezo a experimentar es que ya no tenía el dinero que había tenido antes. No tenía el dinero que había tenido antes. Es más, tenía escasez de trabajo y pues obviamente de dinero. Imagínense que yo estaba acostumbrado siempre a tener en mi bolsillo unos billeticos, ¿cierto? Entonces yo tenía siempre mi billetera, la tocaba y estaba gordita, ¿cierto? Y ahora ni billetera tenía, hermano. Imagínense. Y yo decía, ¿cómo? Si yo antes tenía y ahora que estoy en Cristo debería tener más. Digo yo que debería tener más, pero no tenía. Y le pregunto al Señor, Señor,
¿Cómo así? El Señor me dice, te voy a enseñar a vivir por fe. Porque para el ministerio al cual te he llamado, tú tienes que aprender a vivir por fe. O sea, que el dinero lo vas a tener solamente cuando sea necesario. Ya no vas a tener dinero como tenías antes. Ya no vas a tener una billetera así como que grande, sino que lo que vas a tener es fe. La tarjeta dorada, ¿usted sabe lo que es una tarjeta dorada? La tienen los millonarios, las tarjetas doradas. Ellos no cargan dinero, sino una tarjeta dorada. Y donde quiera que ellos vayan, solamente presentan la tarjeta dorada y les dan lo que ellos pidan. Lo que a ellos se les antoje, les dan con esa tarjeta dorada. ¿Sí? En el reino de Dios, la tarjeta dorada es la fe. Con la fe tú puedes conseguir lo que tú quieras sin tener un solo peso en el bolsillo. Lo voy a repetir porque nadie dijo amén. Y tienen unas caras como que dicen, Mira, con la fe tú puedes conseguir lo que quieras. La fe es mucho más que una tarjeta dorada. Bueno, lo voy a repetir nuevamente porque me miran con una cara de que, mejor dicho, ¿qué estás hablando? La fe es mucho más valiosa que una tarjeta dorada. Mira, Chávez tenía una tarjeta dorada y ¿tú crees que pudo comprar un cuerpo nuevo para seguir viviendo? No pudo. Chávez tenía una tarjeta dorada y tal vez varias tarjetas doradas, pero no. Y si no se arrepintió, pues en el reino de los cielos su nombre no está escrito y no hay ninguna silla esperándolo y no hay ninguna mansión separada para él si no se arrepintió. Miren, hermano. Entonces, obviamente, como yo estaba acostumbrado, mi cabeza estaba acostumbrado que todo se conseguía con dinero, yo decía, necesito dinero para esto, necesito dinero para lo otro, necesito dinero para acá, necesito... Oh, hermano, mira que hasta yo decía, yo necesito dinero para que las mujeres me paren bola, porque sin dinero ninguna me va a parar bola. Pero me di con la conclusión de que solo las personas que aman el dinero y aman este mundo son atraídos por el dinero. Pero los que aman el reino de los cielos son atraídos por la fe. Son atraídos por la gloria de Dios. Amén. Yo ahora veo cómo Dios utiliza a hombres, mujeres. Oh, hermano, hasta me llaman. Dicen, pastor, venga para que recoja una yuca, venga para que recoja unos ñames, venga para que recoja unos aguacates. Ay, recién están cosechando los aguacates. Yo soy el primero que come aguacate sin gastar un peso. Y no uno, no dos, me traen hasta 10 aguacates. Ay, imagínense, y sin comprar un peso. Me invitan a comer unas comidas sabrosas el domingo, el día de la mamá. Bueno, era para las mamás, pero como yo también estaba ahí. También me sirvieron que tuve que tomarme una pastilla para problemas digestivos. Sin un peso. Y vinieron desde Cartagena trayendo todo eso a prepararlo acá para que me lo coma yo. Imagínate tú, hermano.
Cuando yo estaba sin Cristo tenía que irme hasta Cartagena por lo menos y gastar un poco de plata para comerme una comida sabrosa. Acá no, ahora me la trajeron hasta el mismo Carmen de Bolívar, con mozo, con cocinero, con chef, con todo. Ay, hermano. Así es como Dios hace las cosas. Conversaba hace un momento con una hermana en Cristo sobre que ahora ya no tenemos el dinero que teníamos antes, pero somos más felices. Somos más felices. Digo, oye, ¿cambiarías tú la vida que tienes ahora en Cristo por la vida que tenías antes? Sin que yo terminara de decir la palabra, estaba diciendo, no, Señor, yo no la cambio. No la cambio, no la cambio. O sea, la vida que tengo ahora en Cristo, no la cambio. Y cuando yo veo esta historia de Jesús siendo tentado, que el enemigo le dice, haz tu voluntad y no hagas la de Dios, Jesús dijo, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco, muchacho? Ay, man. Que me digan ahora a mí, bueno, la gloria es del Señor, pero que me digan ahora a mí, Guillermo, deja la vida en Cristo y vete nuevamente a la vida del mundo. Yo le digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú estás loco? ¿No? ¿Cómo voy a dejar yo la vida en Cristo? Si ahora tengo lo que nunca tuve en la vida. No, pero no tienes la plata que tenías antes. No es que la plata, en el reino de los cielos la plata no es la felicidad, hermano. La felicidad es tener a Cristo. Te enseña a amar, a perdonar, te enseña a ver la vida desde otro punto de vista. Te hace sentir importante en el mundo. Si no tienes dinero no vales un peso, ¿cierto? Acá no, acá vales simplemente por ser un hijo de Dios. Desde el primer momento que alguien sabe que tú eres cristiano, te encuentras con otro cristiano, desde ese primer momento esa persona te abre su corazón. Te trata de una manera distinta, hermano. A mí me ha pasado. Conozco gente que de pronto, ay, hermano, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Venga, hermano, venga. Hermano, hágame una oración aquí. Bueno, listo, yo le hago una oración y dada y el Señor te glorifique. Esa gente, ay, Dios mío, hermano. Después me invitan a su casa. No, eso es algo maravilloso que solo se puede experimentar en el Señor. En el Señor. Pero es cuando nosotros le decimos no al mundo y le decimos sí al Señor. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. En la primera tentación, si le podemos llamar así, el enemigo quiere que dejes. O sea, el enemigo quiere sacarte del Edén. El enemigo quiere sacarte de la cobertura divina y quiere ponerte en las tinieblas, o sea, en un lugar donde seas vulnerable. Mire, hermano, te voy a poner un ejemplo aquí. Una ovejita que está dentro del redil, y ahí dentro del redil está cuidada por el pastor, está cuidada pues por toda la gente o todo el cerco, su lugar seguro, ¿cierto? Porque las ovejitas ya después en la noche las llevaban, después de comer y todo, a un lugar seguro, donde ahí se podían cuidar, donde el pastor, la gente, todos estaban pendientes de las ovejitas. Y cuando veían el lobo, el león o el oso, pues los pastores defendían a las ovejas. Pero ¿qué pasa si la oveja, alguien logra sacarla del redil y llevarla a un lugar, ¿cierto?, lejano del redil, donde ya no la ve el pastor, donde ya no hay protección, donde está fuera del cerco, y sola por ahí deambulando por las tinieblas? ¿Qué crees que pueda pasar con esa ovejita? Tranquilamente se la puede comer el oso, tranquilamente se la puede comer el león, el lobo. Y eso es lo que el diablo quiere. O sea, a Jesús, miren, hermano, a Jesús, a través de eso que le estaba diciendo el enemigo, quería sacarlo del redil, quería sacarlo de la protección divina, quería sacarlo de donde él estaba protegido, guardado por Dios, y donde el diablo no podía tocarlo, no podía hacerle absolutamente nada.
Si Jesús hacía lo que el enemigo le decía, perdía todo, igual que Adán. Es lo mismo que pasó con Adán. Todo fue aquí en su mente donde trabajó el enemigo. Y aquí es donde va a trabajar el enemigo. ¿Y cuándo va a llegar? Cuando tú estás pasando pruebas, luchas. Amén, hermano. Pero tú tienes que tener la capacidad para decirle no, porque escrito está, ¿cierto? Después, cuando Jesús usa la palabra, el enemigo astutamente también usa la palabra. ¿Qué le dice? Le dice, lo sube a un lugar alto y le dice, lánzate, porque él no podía lanzarlo. El enemigo lo pudo subir, pero no lo